Hola, ¿cómo están pequeñas comunidades? Especialmente esta comunidad de Manuel, que va a empezar con esta formación de San Pablo. Hoy quiero invitarlos a que iniciemos ya con la introducción de esta fichero. Ojalá que nos ayude a crecer. ¿En qué consiste este fichero? ¿Cuál va a ser la línea? La línea se supone que es ya el crecimiento de una comunidad. Esta comunidad ya debe estar crecida, ya debemos de haber, tenemos que tener distintas actitudes. Dios quiera que sí. San Pablo yo creo que nos va a llevar por ese camino y sobre todo para evaluar. Hoy vamos a manejar solamente la introducción. Hablemos de San Pablo. Hablemos de sus orígenes. Sabemos que San Pablo es perteneciente a la tribu de Benjamín. Él nunca se presenta, ciertamente, sino que todo lo sabemos a través de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, ahí es donde descubrimos en estos libros de Lucas que San Pablo pudo haber tenido, tiene esos dos nombres, Saúl o Saulo, que es un nombre judío, y Pablo, que puede ser un nombre grecorromano. Por lo regular acostumbraban a tener estos dos nombres. Pablo es originario de Cilicia, por ello podemos situar culturalmente el ámbito del judaísmo de la diáspora, es decir, el judaísmo que se desarrolló fuera de Palestina. ¿Cuál es la formación de Pablo? La formación de Pablo es de un maestro muy reconocido que es Gamaliel. Él es muy fuerte para educar y él agarra esas costumbres, es muy radical en su formación. Por eso lo vamos a ver persiguiendo a los cristianos y después siendo un cristiano tan entregado que muy pocos lo llegan a creer, ¿no? Sin embargo, esta es la formación que tiene. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo empieza a perseguir a los cristianos y no es posible conocer los alcances de la persecución que emprendió Pablo, pero sí podemos remarcar que por esta formación tan arraigada de Gamaliel, él cree que los cristianos son una secta que está afectando a la verdadera religión que son los judíos. Y es entonces que se dispone a acabar con ellos, al grado de odiarlos hasta la muerte. En eso viene ya la conversión de San Pablo. No vamos a entretenernos en el caballito y la caída, ¿no? Más bien vamos a hablar de qué consiste la conversión de San Pablo. La mayoría de nosotros decimos que cuando nos convertimos es porque reconocemos que somos pecadores y aceptamos el amor de Dios y nos volteamos hacia Él. Yo creo que en el caso de Pablo más bien es el conocer a Jesús. Cuando conoce a Jesús, entonces viene su cambio, lo deja todo para empezar un camino distinto. Mm, ¿Dónde podemos recurrir o dónde podemos descubrir cuando es su conversión? Igual, San Pablo no nos habla mucho de su conversión en las cartas, pero volvemos otra vez a Lucas y es ahí donde en Hechos de los Apóstoles nos van a narrar la conversión de Pablo. Es una conversión muy especial porque es a partir del encuentro con el resucitado. Después de esta conversión, eh, Pablo tiene que pasar un tiempo de maduración y entonces empieza a tener contacto con las primeras comunidades cristianas en Arabia, perdón, en Jerusalén y en Antioquía. Después se encuentra Bernabé. Bernabé es uno de sus, más bien es su maestro, es el que le va a enseñar a vivir la religión cristiana. ¿Cómo empieza la misión de Pablo? La misión de Pablo empieza en, en Antioquía, en la comunidad de Antioquía. Su primer viaje se desarrolla fundamentalmente a Asia Menor, actualmente Turquía, y la primera misión fue dirigida especialmente a los gentiles. El éxito en la primera misión por la aceptación del Evangelio trajo algunos problemas entre los cristianos por la práctica judía, que era la circuncisión. Después de esto, los mismos apóstoles junto con Pablo llegan a la conclusión de que no tendrían por qué imponerles costumbres a los demás, puesto que eran ya una religión nueva. ¿Sí? Eh,
El segundo viaje inició en Asia Menor y se extendió en un segundo momento hacia la llamada ahora Grecia. Después de la segunda misión es cuando Pablo comienza a escribir cartas a las comunidades que había visitado para resolver dudas o ayudarles en lo que ellos estaban viendo en ese momento. Su tercer viaje se desarrolla Asia Menor y Grecia, confirmando la fe de las comunidades que había fundado, visitándolas y escribiéndoles cartas. ¿Cómo es la última etapa de la vida de San Pablo? Vuelve a Jerusalén, del tercer viaje es acusado falsamente y entonces lo quieren matar ahí en Jerusalén. ¿Qué dice Pablo? Yo soy romano, por lo tanto tengo derecho a que me lleven a ser juzgado por el César. Y entonces emprende ese viaje tan lastimoso para terminar al fin y al cabo decapitado en Roma. ¿Cómo se empiezan a formar las primeras comunidades cristianas? Eh, ya sabemos que eso que nosotros consideramos como una desgracia, como es la persecución de los cristianos, pues más bien nos empujó a formar comunidades y eso mismo pasó con Pablo. No podemos hablar que fue únicamente Pablo. Pablo realizó impuso grandes comunidades, se hizo grandes comunidades. Sin embargo, también los apóstoles realizaron este trabajo, siguiendo el mandato que les dijo Jesús, ir y predicar por todo el mundo y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí vemos los testimonios de algunos mártires, como por ejemplo el primer mártir, que es San Esteban. Inicia la persecución de los cristianos, sin embargo, en vez de desalentar eso, la persecución más bien los hace más fuertes. Es ahí donde se empieza a diseminar la religión cristiana. Vamos a aclarar algunos términos que necesitamos tenerlos bien claros para todo el desarrollo de las cartas o de las fichas que vamos a estar mirando. Primero, la iglesia. ¿Qué consideran iglesia? La iglesia no es tanto como institución o una estructura como ahora la tenemos, sino que la iglesia era el grupo que se reunía alrededor de los apóstoles para escuchar sus palabras, compartir el pan y formar esa pequeña comunidad. Esto era la iglesia. ¿Qué es un judío? Un judío implicaba aquel que practicaba la circuncisión. Esa es la característica del judío. Pero también tenemos otro término que tendríamos que entender, que es el judío cristiano y étnico cristiano. El judeo cristiano, es una persona judía que se convierte al cristianismo. El étnico cristiano es una persona pagana que se convierte al cristianismo. Esta es la diferencia. Judeo cristiano es aquel que es judío y se convierte al cristianismo. Etnocristiano es aquel que es pagano y se convierte al cristianismo. ¿Qué es una carta? Ahí es donde empiezan las cartas de Pablo. ¿Qué es una carta? Una carta es un documento privado de carácter funcional que permite comunicarse con otra persona. Esto es lo que llamamos carta. Por lo tanto, la diferencia de una epístola y una carta es que la epístola es de un carácter literario que busca hacer gala de bellas técnicas y de expresión que va dirigido a un público en general. La carta es a alguien concreto. La epístola es más bien algo más general y más literario, ¿no? La carta es para comunicar algo, la epístola es más literario. Es aquí donde empezamos a hablar de las cartas paulinas. Ya dijimos que Pablo escribía cartas para aclarar dudas o para seguir con la enseñanza en las pequeñas comunidades. Aun cuando se dice cartas protopaulinas, hay algunas que no son de Pablo. Hay 13 protopaulinas, sin embargo, de esas solamente son 7 propiamente reconocidas de Pablo. ¿Cuáles son? Los Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses y Filemón. Esas son las 7 que estamos seguros de que son de Pablo. Las paulinas, deuteropaulinas, son aquellas que no son escritas por Pablo, sin embargo son basadas en los conocimientos de Pablo. Cuando Pablo va con los discípulos empiezan a aprender y en algún momento empiezan a escribir las enseñanzas de Pablo. Y como si dijeran, como dijo Pablo, pero no lo hacían así, sino que ponían a Pablo como autor de esas cartas. ¿Cuáles son estas cartas? Dicen que hay 6 que
no fueron escritas directamente por Pablo, sino por algún discípulo suyo. ¿Cuáles son? Efesios, Colosenses, Segunda Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo y Tito. La carta a los hebreos siempre se ha dicho que es una carta que no es escrita por Pablo. Bien, ¿por qué escribe Pablo a las comunidades cristianas? Bien, la primera carta que escribió Pablo es la primera de Tesalonicenses y así la expresa. Pero nosotros, hermanos, durante este breve tiempo que hemos estado separados de ustedes físicamente, mas no con el corazón, hemos deseado ardientemente poder verlos. Por eso quisimos visitarlos. Yo mismo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás lo impidió. En esta carta queda muy claro que Pablo quería hacerlo personalmente, sin embargo no lo pudo hacer, y entonces lo que hace es escribir cartas. Empieza con esa comunidad y se da cuenta que es una forma también de seguir evangelizando, y entonces empieza a escribir ya las cartas a las demás comunidades. Es cierto que el género epistolar jugó un papel muy importante. Ya hicimos la diferencia entre una carta y una epístola entre los primeros cristianos. Sin embargo, las cartas de Pablo buscaban fortalecer la fe y a veces eran escritas para un público concreto, una comunidad concreta de acuerdo a sus faltas de fe o desviaciones de esta. Por lo tanto, si queremos realizar una lección divina usando las cartas de San Pablo, debemos comprender, primero, el motivo que empujó al apóstol a escribir esa carta. Ser consciente de que el pensamiento de Pablo va creciendo, porque se van a dar ustedes cuenta de que de repente dice una cosa y de repente dice otra. Va creciendo, poco a poco va madurando. Lo más importante es que Pablo fue consciente desde el principio de estar transmitiendo no su palabra, sino la palabra de Dios. ¿Qué criterios vamos a tomar pues para leer las cartas de Pablo? Primero, 3 criterios para leer las cartas de Pablo. El primer criterio es el cronológico, es decir, el orden en que fueron escritas las cartas. El segundo es canónico, que hace referencia al orden en que aparecen en la Biblia. Y el tercero es el temático, que consiste en elegir algunos temas de acuerdo a los textos. Hablemos más claramente. El cronológico. Están según el orden en que fueron escritos. Sin embargo, el problema que tenemos es que muchas veces no alcanzamos a descubrir cuál fue escrito primero y cuál fue escrito después, porque como decíamos hace un momento, algunos los escribieron los discípulos. No podemos ponerlo antes, porque los discípulos fueron mucho después. Sin embargo, si son de Pablo en verdad, porque no hayan sido de los discípulos, entonces tendríamos que ponerlos en el tiempo de Pablo. Por eso es un poquito confuso si los queremos poner en término cronológico. En el canónico es el orden canónico de las cartas de Pablo, es decir, el orden en el que aparecen tradicionalmente en la Biblia, es digno de ser estudiado, ya que implican 2 criterios para asignar su lugar. El primer criterio es de la extensión de la carta, el número de letras en griego, mientras que el segundo criterio es la transmisión de los textos en colecciones que fue diseñada con fines prácticos. ¿Cómo quedan estas colecciones? Son 3 colecciones en las que dividen estas cartas. La primera colección está formada por Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y Gálatas. En la segunda colección está Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses y Filemón. Y la tercera colección es 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Estas es así como están organizadas las cartas, si las ponemos bajo estos criterios de extensión y de temática. La primera colección es la que llamamos las grandes cartas de Pablo, que son Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y Gálatas. La tercera colección está formada por así llamadas cartas pastorales. Y la segunda colección, más compleja, de la primera y la tercera, recopilan diferentes cartas.
1 y 2 de Tesalonicenses, las llamadas cartas de la cautividad, ya que en estas se presentan a Pablo escribiendo desde la prisión. Sin embargo, este criterio de la lectura, según el orden canónico, presenta la problemática de no ayudar al lector poco experimentado a descubrir la interacción que existe en estas cartas y que no están físicamente juntas. El otro criterio del que hablamos ya es el temático. Implica, en primer lugar, leer los grandes temas de la predicación paulina. Las grandes cartas contienen propiamente la teología o la mejor teología de Pablo. La segunda colección nos presenta temas importantes, pero son temas más concretos a una comunidad. La tercera va dirigida a los pastores de las comunidades. Por eso, donde podemos encontrar el cuerpo propiamente de la teología de San Pablo es en la primera sección. ¿Cómo va a ser nuestro proyecto de lectura entonces? Bueno, se ha elegido más bien por el lado temático. Van a haber algunos temas concretos directos a la comunidad, sin embargo, que también describen a grandes rasgos lo que habla esa carta. Por ahí vamos a trabajarle en esta lección de las cartas paulinas, de tal manera que no se nos pierda el hilo conductor, pero a la vez alcancemos a descubrir lo que quiere decir cada carta. Bien, bueno, pues es así como vamos a empezar. Ya ustedes verán que ahí viene ya las colecciones, y en esa misma introducción que les estoy dando, que lo estoy tomando de las fichas, viene también cómo una carta conecta con la otra, y necesitamos tenerlas así para poder entenderlas. Así es que pues arrancamos, vamos a empezar. Recuerden ustedes que la lección tiene sus pasos, no los dejen de seguir. En este caso solamente es la introducción, pero ya después los vamos a seguir. Si se reúnen por Zoom o por alguna otra plataforma o lo hacen individualmente, no se les olvide que tiene que ser ese momento de oración. Yo les voy a ayudar con la explicación del Evangelio, sin embargo ustedes tendrían que hacer los demás pasos. Y yo espero que la siguiente sesión hagamos una sesión completa siguiendo los pasos para que ustedes no se me pierdan. ¿Sí? Así es que cuídense mucho. Lo dejamos hasta ahí, esta es la introducción. Si alguna duda tienen, ya saben que pueden contar conmigo. Tienen mi teléfono, tienen mi WhatsApp, por ahí pueden preguntar. Sería muy bueno en algún momento hacer o integrarme o mandarme el coordinador de esa comunidad las dudas que tengan para irlas resolviendo por ese mismo grupo. Digo, si no quiero integrarme a ese grupo porque mandan muchas cadenitas, está muy bien, ¿no? Pero el coordinador que me haga favor de llegar cualquier comentario, cualquier duda. Estoy para servirles y vamos a seguir trabajando con la ayuda de Dios aún en medio de estas situaciones. Cuídense mucho, por favor, porque este virus, recuerden que les coquetea a las mayores de 60. Ustedes no llegan a esa edad, pero tengan cuidado. Hasta luego, que Dios los bendiga.